Nos encontramos con el doctor José Boza Pulido, abogado defensor del consejero regional por Cajamarca, Idelso Hernández Hernández. Hoy día, 16 de agosto del año 2012, se ha presentado un recurso de extraordinario por afectación al debido proceso. ¿Nos podría comentar, doctor Boza, qué significa este documento presentado hoy ante el Jurado Nacional de Elecciones? Qué gusto de saludarte, Pedro. En primer lugar, para reconocer el trabajo que viene realizando con tu medio de difusión muy reconocido, principalmente en el norte del país, Visión. Efectivamente, el día de hoy hemos cumplido con presentar un recurso extraordinario de revisión por afectación al debido proceso en el caso del consejero regional Idelso Hernández Hernández, referido a que el Jurado Nacional de Elecciones, me imagino seguramente por alguna injerencia o en el peor de los casos por un desconocimiento de la normatividad vigente, ha pasado por alto diversos elementos que se suscitaron en el proceso de vacancia promovido por el señor Luis Demetrio Quirós Quirós. En primer lugar, el acuerdo regional número 043 del gobierno regional de Cajamarca declaró improcedente la vacancia interpuesta por el indicado señor y una pobladora más de la provincia de San Miguel. Luego de ello, el señor Luis Demetrio fue notificado formalmente por el Consejo Regional de este acuerdo, pese a que el señor participó en la reunión del Consejo Regional. De acuerdo a la normativa oficial, el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, mediante el cual allí se determinan los requisitos para hacer una apelación. El señor Luis Demetrio Quirós Quirós, conociendo estos requisitos, presentó su apelación contra este acuerdo regional que declaró improcedente la vacancia de Idelso Hernández Hernández con fecha 29 de mayo del año 2012. Ante esa situación, el Consejo Regional le notifica al señor Luis Demetrio Quirós para que subsane la observación de que no adjuntó tasa de apelación. Asimismo, su escrito no iba acompañado con la papeleta de habilitación del abogado que refrendaba el indicado escrito de apelación. El Jurado Nacional conoce de este hecho, pero aún así el señor Quirós no cumplió con adjuntar estos dos requisitos que le exigía el Consejo Regional y le dieron un plazo de 2 días para que cumpla con hacer la subsanación del caso. El señor Demetrio no cumplió con esta subsanación, más por el contrario, dejó que los días transcurran hasta que finalmente el Consejo Regional, el 4 de junio del presente año, elevó esta apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto también lo conoce el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Al recibir el documento de apelación, el Jurado Nacional de Elecciones, vía sus trabajadores especializados en esta área, le formulan un acta de observación a la apelación porque no iba acompañado de la tasa de pago por el recurso de apelación. Eso fue el día 4 de junio. Le dieron también ahí 2 días de plazo para que el señor pueda subsanar esa observación. Pasó el día 5 de junio, pasó el día 6 de junio y no cumplió el señor Luis Demetrio Quirós Quirós con adjuntar estos requisitos que son fundamentales para que pueda ser admitida su apelación. Ante esa situación, recién el día 7 de junio, el señor Luis Demetrio Quirós Quirós se apersona al Jurado Nacional de Elecciones y en vez de adjuntar
la tasa correspondiente en el expediente ingresado el 4 de junio, que llevaba para ese entonces la numeración J 2012-754, lo que hace el señor Luis Demetrio Quirós Quirós es retirar el expediente de apelación, con lo cual se daba por culminado el proceso de apelación y con lo cual se tenía por no presentar la apelación correspondiente. Pero ante una increíble maniobra procesal administrativa en el Jurado Nacional de Elecciones, le admiten que ese día 7 de junio el señor Luis Demetrio Quirós Quirós hace el pago de la tasa correspondiente a la apelación, y ese mismo día, después de haber retirado el expediente 754, reingresa toda la documentación adjuntando la tasa correspondiente, pero ya con un nuevo expediente, que ahora es el 787. Y el Jurado Nacional de Elecciones permite todo este juego, y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve esta apelación como si hubiese habido un solo expediente y como si se hubiese tramitado un solo expediente, cuando en realidad ya estábamos ante la presencia de dos expedientes. Es por eso que la defensa está planteando este recurso extraordinario de revisión, que es un recurso excepcional ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor José Boza, ¿usted cree, y como muchos dirigentes sociales, políticos en Cajamarca, que hay una presión política por parte del gobierno de Ollantumala y también de la minera Yanacocha, ya que se sabe que el consejero Idelso Hernández ha sido uno de los consejeros que aprobó el acuerdo, la ordenanza regional, la 036? Así es, efectivamente, acá caben varias posibilidades. Uno es la presión del gobierno, que quiere quebrar a la gestión del presidente regional Gregorio Santos. Otra es la presión que ha venido haciendo también la minera Yanacocha, porque hay que tener en cuenta que este señor Luis Demetrio Quirós Quirós es parte de una ONG financiado por las mineras. Entonces la labor que él ha venido haciendo no ha sido pues una labor exclusivamente personal, no ha sido una labor digamos moralista o cívica o patriótica en la región Cajamarca, más por el contrario, ha sido un trabajo interesado. Y los hechos que han ocurrido en el Jurado Nacional de Elecciones nos llevan a finalmente ratificar que sí se han presentado estos elementos. Pero adicionalmente es importante que la población de Cajamarca y del país sepa, el señor Luis Demetrio Quirós Quirós, cuando nuevamente ingresa los documentos de apelación al Jurado Nacional de Elecciones el 7 de junio de este año, lo hace con un escrito, una solicitud ingresando y acompañando la tasa correspondiente. Pero ese documento que él lo ingresa, presumimos que pudo haber sido él, ese documento no lleva la firma del señor Luis Demetrio Quirós Quirós. Bien extraño, bien raro. Esto pues podría pasar en alguna comarca muy alejadísima de la capital, pero está ocurriendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Le han permitido que ingrese ese documento sin la firma del señor Luis Demetrio Quirós Quirós, y aún así el jurado ha continuado con el procedimiento, y finalmente pues con todas estas aberraciones lo que han hecho es calificar un supuesto estado de declararlo fundado a la vacancia planteada por este señor Luis Demetrio Quirós. En la época de Fujimori había muchas instituciones del Estado que estaban secuestradas. En este caso Montesinos era quien digitaba a todos estos magistrados, tanto el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree, doctor José Boza, que también ha habido presión política y también de algunas manos negras o organizaciones mafiosas que están detrás de este gobierno, o también de la misma minera podría ser, que hayan influido en la decisión del jurado, porque el mismo jurado no respeta sus propias resoluciones, ni su propio TUPA? Vea usted, amigo periodista, el día
en que se llevó a cabo la audiencia pública para la vista de la causa del señor Idelso. También se llevó a cabo la vista de la causa del alcalde de Ventanilla. Pero este asunto del alcalde de Ventanilla hasta la actualidad no ha sido resuelta. No ha sido resuelta. Pero vean cómo sí han resuelto el caso del señor Idelso Hernández, que en el rol de los que tenían audiencia para ese día era el último del rol, pero aún así ha sido uno de los primeros en ser resuelto, por lo que justamente usted indica, las presiones que se están moviendo detrás del caso de Cajamarca. No es un tema aislado este asunto del señor Idelso Hernández, es un tema que está dentro de toda la problemática en torno al proyecto minero Conga, en torno a un proyecto alternativo de desarrollo en Cajamarca, etcétera, etcétera. El Jurado Nacional de Elecciones, el documento dice, ¿no?, que es inoficioso de repente respetar su propio tupa. ¿A qué se refiere eso cuando los documentos que usted ha visto de parte del señor Demetrio, que no ha firmado prácticamente el documento, y cuando en una institución pública uno presenta un documento y falta la firma, no te lo reciben? Tienes que subsanar, y si no subsanas, ¿qué ha pasado? ¿Ha subsanado esa firma del señor Demetrio? ¿Ha vuelto a rubricar a ese documento? ¿Cómo está ese documento? No se ha subsanado, estimado amigo periodista. Hasta la actualidad, usted revisa la página web del Jurado Nacional de Elecciones y va a encontrar que ese documento del día 7 de junio no lleva la firma del señor Luis Demetrio, pero aún así el Jurado Nacional de Elecciones ha continuado con el procedimiento. Pero no solamente eso, también el Jurado Nacional de Elecciones dice que es inoficioso, que no es importante exigir la papeleta de habilitación del abogado que rubrica la apelación del promotor de la vacancia. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Es necesario tener un TUPA para luego pasar por encima de ese TUPA en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Acaso no está vigente este texto único de procedimientos administrativos del Jurado Nacional de Elecciones? Estos elementos, estimado amigo periodista, nos llevan a plantearnos de que efectivamente ha habido una violación a la tutela procesal efectiva, ha habido una violación del debido proceso administrativo, o llamémosle un proceso electoral. Estos elementos nos llevan a dudar de la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones, y también estos hechos ponen en tela de juicio el principio de la legalidad que debe primar en el país. ¿Para qué si no tenemos normas? ¿Para qué tenemos catálogos legales que determinan tales y cuales requisitos si finalmente no se va a poner en práctica? Asimismo, todo esto también nos lleva a una enorme inseguridad jurídica en el país. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones dice que este es un caso por naturaleza especial, ¿a qué se refiere por el caso? O sea, dejando de lado de repente respetar sus propias normas del TUPA, ¿a qué se refiere cuando dice es un caso especial? Claro, ahí vemos de que se está violentando inclusive la Constitución política. La Constitución dice, no se puede resolver las cosas, no se pueden crear normas diferenciando a las personas por razones de sexo, por razones económicas, religiosas o políticas. Pero en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones está actuando por razones muy especiales, pero no lo dice, no dice cuáles son esas razones especiales. Entonces, acá lo que tenemos es una enorme arbitrariedad. Sabemos que de manera sumarísima ya han enviado una credencial para el suplente del señor Idelso Hernández. Están apuradísimos por juramentar al nuevo consejero. No estamos en contra de eso, pero primero tiene que agotarse pues todo este procedimiento, ¿no? Aún no ha culminado, aún falta que se resuelva el recurso extraordinario, y el Jurado Nacional de Elecciones, desde mi punto de vista, está actuando de una manera muy parcializada y arbitraria. Este caso que es especial de la vacancia del consejero Idelso Hernández,
parece que fuera una revancha, una persecución política contra el gobierno regional, porque él es integrante del Consejo Regional de Cajamarca, y ahí en Cajamarca hay un problema, el proyecto Conga, donde el pueblo pues se ha levantado, más de 9 meses de lucha, estado de emergencia, hay 5 asesinados por el gobierno de Ollantumala. Entonces, y aparte que las últimas encuestas pues demuestran que el presidente Ollantumala ha bajado en las encuestas, y eso se debe pues también al gobierno regional, a su presidente regional, a los consejeros y al pueblo en general que está en contra de este proyecto. ¿Usted cree que este es un desquite, una revancha, una persecución por parte del gobierno de Ollantumala? Más que eso, amigo Pedro, esto es parte de todo un mecanismo que el gobierno, la derecha y las empresas mineras capitaneadas por Confiep han puesto en marcha en relación a un gobierno regional muy digno, a un gobierno regional que ha dicho: voy a respetar mi propuesta de campaña, diferenciándose del presidente de la República. Entonces es una campaña que tiene varias aristas. Una de ellas, por ejemplo, son las denuncias judiciales en contra de diversos dirigentes de Cajamarca, funcionarios y miembros del gobierno regional de Cajamarca. La otra arista son los estados de emergencia que se han venido aplicando al gobierno regional, con la cual se pretende pues intimidar, con la cual se pretende imponer de todas maneras un proyecto inviable. Otra de las aristas es la manera anticonstitucional, como por ejemplo se paraliza el movimiento financiero y económico del gobierno regional, dictaminado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Una actitud en un estado de emergencia que no está permitido por la Constitución política. Un acto verdaderamente lamentable cuando se dicta un estado de excepción como es el estado de emergencia. En ninguno de los acápites de la Constitución vamos a encontrar que diga que por ese estado de emergencia haya intervención financiera, económica al gobierno regional. Lo que sucede en un estado de emergencia es que se ponen en cuestión algunos derechos fundamentales de las personas, pero no dice intervención de la economía de un gobierno regional como el de Cajamarca. Esa es otra de las aristas. Pero también tenemos este asunto del gobierno regional, de su funcionamiento. No olvidemos que Yanacocha ha estado muy interesada hace pocos meses también en generar todo un proceso de revocatoria contra el presidente regional y muchos de los consejeros. Entonces, este proceso de vacancia es parte también de ese tinglado, de esa estrategia para desestabilizar al gobierno que hoy en día, a este gobierno regional que hoy en día ha dado signos de dignidad, de congruencia entre lo que se promete y luego se cumple desde el gobierno. Doctor, después de este paso, si el Jurado Nacional de Elecciones sigue así presionado, porque parece más presionado políticamente, porque cualquier ciudadano que presente un documento al Jurado Nacional de Elecciones no contaría con las garantías necesarias para un debido proceso, porque ellos mismos no están respetando su propia norma. En todo caso, doctor, ¿qué pasaría si en este caso, teniendo ustedes los documentos, todo pidiendo, ¿no?, que se anule esa resolución que va en contra del consejero regional Idelso Hernández, no lo deniegan? ¿A qué vía irían ustedes? Bueno, lo que estamos viendo es de que en el Jurado Nacional de Elecciones, y también hemos visto hace unos días en la actitud del Tribunal Constitucional, se están implementando, se están regimentando disposiciones, decisiones contrarias al Estado constitucional de derecho, contrarias a lo que la normativa indica. Entonces eso nos lleva a más o menos percibir que hay pues actitudes propias de las que vivimos en los años 90 con el fujimontesinismo. Son ese tipo de actitudes que hoy en día se están presentando. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones ya nos dio una clarinada. No hay
estabilidad jurídica, no hay seguridad jurídica, no hay vigencia del principio de legalidad, sino lo que hay es el hacer y el actuar a voluntad del más poderoso dentro de esta entidad. Pero las cosas no quedan ahí. Si el Jurado Nacional de Elecciones continúa por este camino abierto que deja muy mal parado al país, bueno, pues tendremos que ir a la vía constitucional, y si la vía constitucional no reconoce los derechos del consejero Idelso Hernández, tendremos que ir a la vía supranacional, vale decir, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Bosa, es importante que la ciudadanía conozca estos casos, porque prácticamente se viene perdiendo la confianza ante el Jurado Nacional de Elecciones. Su recomendación final para el pueblo de Cajamarca, y también sería un llamado también usted al movimiento de afirmación social, al MAS, porque el consejero Idelso pertenece al movimiento de afirmación social MAS. Sería importante también que tanto en Lima como en el resto del país se pronuncie. Sí, yo creo de que estos hechos del Jurado Nacional de Elecciones va a conmover la conciencia nacional, y muy particularmente la conciencia cajamarquina. Que no crea la derecha, que no crea el poder, que no crean las mineras, que no crea Confiet, que con esta resolución de vacancia contra el consejero Idelso Hernández ya se acabó el consejero Idelso Hernández. Más bien, esto para el consejero Idelso será una condecoración, viniendo de donde viene. Esta vacancia llevada de una manera tan irregular, arbitraria e ilegal, va a hacer de que más bien la imagen del consejero Idelso Hernández crezca y se convierta pues en uno de esos tantos dirigentes vejados por un régimen y por instituciones que han actuado al servicio del capital, al servicio de las mineras, al servicio de quienes han gobernado en estos casi 200 años de vida republicana. Llamo pues al pueblo de Cajamarca a seguir manteniendo ese coraje, esa actitud digna de un pueblo consciente. También invoco a los integrantes del movimiento de afirmación social de que no permitan que estos golpes bajos, dados en tiempos supuestamente democráticos, se conviertan en línea de conducta de nuestra sociedad. Estoy muy seguro de que el pueblo de Cajamarca, ante esta situación, lo va a reconocer mucho más al consejero Idelso Hernández para el dolor, digámoslo así, de los que hoy día vienen manejando los hilos del poder. Muchas gracias, doctor José Bosa.